Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de los impuestos en las operaciones inmobiliarias. ¿Qué impuestos tiene que pagar quien compra? ¿Qué impuestos tiene que pagar quien vende? Y bueno, para este tema, primero que nada, vamos a tomar en cuenta que vamos a hablar desde el punto de vista de ambas partes, de la persona que compra y de la persona que vende. Pero también es importante comentar aquí que vamos a estar hablando de diferentes tipos de impuestos. Recordemos que en México pues tenemos tres niveles de gobierno. Tenemos al gobierno federal, gobiernos estatales y gobierno municipal. Entonces en las operaciones inmobiliarias normalmente participan los tres órdenes de gobierno, tanto el federal, el estatal y el municipal. Entonces, pues nos vamos a topar con diferentes impuestos que tengamos que pagar y esto también va a variar dependiendo de cada estado o incluso de cada municipio donde hagamos la operación. ¿Por qué? Porque cada municipio tiene el derecho a poder poner los impuestos que crea pertinentes y cada uno pues tiene esa libertad de gravar las operaciones inmobiliarias. Entonces, pues vamos a ver qué impuestos pagaría una parte y qué impuestos pagaría la otra parte. Primero, desde el punto de vista del comprador, ¿qué impuestos pagaría quien compra una propiedad? Bueno, quien compra una propiedad normalmente va a pagar un impuesto que es municipal, que se llama ISAI o ISABI, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles o impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Este, como su nombre lo indica, es un impuesto que se cobra cuando yo adquiero un inmueble. Y este impuesto, como decimos, es un impuesto que cobra el municipio, entonces pues hay diferentes tipos de este impuesto así como municipios hay en el país, ¿no? Entonces, este impuesto normalmente va del 2 al 5% dependiendo del municipio para efectos de la operación, es decir, sobre el valor de la operación que se va a hacer, si se va a comprar una propiedad que cuesta 1 millón de pesos, sobre ese 1 millón de pesos se va a calcular este impuesto ISAI, que será del 2 al 5%. En cada municipio deberíamos de revisar la legislación municipal para efecto de ver si existen algunas exenciones o algunas métodos o reducciones en algunas veces cuando se aplica este impuesto. Pero de manera general, pudiéramos decir que este impuesto es el que se va a pagar. Por una segunda parte, también probablemente se paguen derechos o otro tipo de impuestos, ya sea a nivel estatal o nivel municipal. Esto obviamente variará dependiendo de cada estado de la República que sea, pero también estemos conscientes que probablemente se vayan a hacer este tipo de pagos. Y luego viene también el tema de las escrituras, el tema de los honorarios al notario que va a hacer la operación. Digo, si no son impuestos como tal, también se deben de considerar como un gasto en ese tipo de operaciones. Y por último, en algunas ocasiones el comprador le tocará pagar el ISR o impuesto sobre la renta. Este ISR, como su nombre lo indica y como lo hemos platicado, se paga cuando yo obtengo una ganancia. Pero ¿cómo el comprador puede obtener una ganancia en una operación inmobiliaria? Bueno, pues esto se daría en caso de que el comprador esté comprando por debajo del valor avalúo que tiene esa propiedad. Cada que hacemos una operación inmobiliaria se nos pide un avalúo. Hay unas veces que te piden un avalúo catastral, es decir, el que da el municipio, o un avalúo o lo del estado, o un avalúo comercial, para efecto de revisar que la operación pues esté haciendo pues no tan lejos de los valores que tienen las propiedades. Entonces, la ley del ISR nos indica que si la operación que se está haciendo está por debajo del 10% del valor del avalúo que se está tomando como referencia, entonces se entenderá que el comprador está teniendo una ganancia. Es decir, si la propiedad dice que el avalúo cuesta 1 millón de pesos y yo lo estoy comprando en 850,000 pesos, entonces se entiende que yo como comprador estoy obteniendo una ganancia de 150,000 pesos. Esa ganancia como tal, recordemos que las personas físicas podemos tener diferentes tipos de ingresos y un capitulito o un tipo de ingresos que podemos tener se llama ingresos por adquisición. Ese tipo de ingresos por adquisición precisamente entra esto, el comprar un bien por debajo de su valor. Entonces, cuando eso sucede, la ley nos dice que cuando estemos ante ese escenario se va a retener un 20% de la ganancia que en este caso tendría. En el ejemplo que dimos, si la propiedad tiene valor avalúo de 1 millón de pesos,
y yo lo estoy comprando por 850, entonces se me cobraría el 20% de 150,000 pesos, es decir, 30,000 pesos me cobrarían. Ese no es un impuesto definitivo. Yo en mi declaración anual, esos 150,000 pesos que me gané, yo los voy a declarar en mi declaración anual en el área de ingresos por adquisición y se me van a sumar con mis demás ingresos que tenga en el año. Luego yo ya cuando esté haciendo el cálculo del impuesto, en el impuesto pagado en el año, junto con las retenciones que haya tenido o los pagos que yo haya hecho en el año, yo también voy a meter ese 20% que pagué con el notario, para efecto de ver si me tocaría todavía pagar más o incluso pagar menos, obviamente dependiendo de mis otros ingresos. Entonces, en esas ocasiones sí podremos estar ante que el comprador pague un ISR. Y también, además, en algunas ocasiones el comprador va a pagar IVA, impuesto al valor agregado. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando el inmueble que se esté comprando sea un local comercial, una oficina, una bodega, una nave. Entonces, ese tipo de inmuebles considerados como comerciales están afectos al IVA, al 16% de IVA. Este IVA es muy importante que se va a causar únicamente sobre la construcción que tenga ese inmueble. Recordemos que todos los inmuebles tienen un pedazo de terreno y una construcción. Entonces, cuando estemos ante este tipo de operaciones, pues sepamos que en la escritura nos van a decir cuánto equivale el terreno en dinero y cuánto equivale la construcción en dinero. ¿Por qué? Porque a la construcción se le va a aplicar un 16% de IVA. Este IVA obviamente lo tiene que pagar el comprador y recordemos que el IVA, como es un impuesto que se puede acreditar, ese IVA nosotros lo podemos utilizar como un IVA pagado, incluso si ya no tengo IVA por pagar, pues puede ser un IVA hasta a favor. ¿Por qué? Porque normalmente cuando compramos un inmueble comercial, pues lo compramos o para usarlo en mi negocio, si yo tengo un negocio, por ejemplo, de zapatería, si yo voy a comprar un local donde voy a poner mi negocio, pues en ese sentido ese negocio va a tener un local y ese IVA tiene derecho a utilizarlo. Entonces yo podré usar el IVA a favor como un IVA acreditable o incluso pedir la devolución. Entonces también si lo voy a rentar, pues obviamente también se entiende que es un activo que estoy comprando para utilizar y en ese sentido también tengo derecho a solicitar esa devolución del IVA. Entonces nada más tengamos ese cuidado que si yo estoy comprando una propiedad comercial, pues dependiendo obviamente de la propiedad que sea, si voy a pagar IVA, tengo derecho a usar ese IVA o en su caso pedir la devolución. Nada más recordemos que para poder pedir la devolución o utilizar ese IVA, debemos de cumplir con los demás requisitos que deben de cumplir cualquier persona, que es el tema de tener el CFDI y que se haya pagado con cheque, transferencia o tarjeta. Bien. Entonces, esos serían de manera general los impuestos que pagaría un comprador. Ahora, los impuestos que pagaría el vendedor, ¿cuáles serían? Básicamente el vendedor únicamente va a pagar el ISR, el impuesto sobre la renta. Y este lo pagaría siempre y cuando tenga una ganancia en la operación que está haciendo. Como una ganancia, bueno, se va a comparar cuánto le costó a esa persona el inmueble y cuánto va a pedir o cuánto le van a pagar por él para efecto de revisar si tuvo una ganancia o una pérdida. ¿Cómo se revisa este costo? Bueno, primero se van a tener que ir a revisar las escrituras anteriores para ver en qué fecha y cuándo compraron ese inmueble. Pensemos que se va a vender una casa que tiene un valor de 1,000,000 de pesos, pero esa casa se compró en el 2010, en el 2009, en el 1995, no lo sé, digo, son a veces muy viejas propiedades. Entonces, el notario es el que va a revisar desde cuándo se compró esa propiedad. Entonces, vamos a pensar que esta propiedad se compró el 3 de enero del 1997. Entonces, se compró a lo mejor en 200,000 pesos de aquellos años y ahorita ya vale 1,000,000 de pesos. Entonces, pues obviamente si lo comparamos los 200,000 de ese tiempo con el 1,000,000, pues yo tendría una ganancia de 800,000 pesos, pero no es así. ¿Por qué? Porque esos pesos pues son pesos devaluados, ¿verdad? Entonces, lo que nos indica la ley primero es que si es un inmueble que tenga construcción en ella, se le va a depreciar la construcción, es decir, le vamos a quitar valor a la construcción por el tiempo que ha pasado. Y me dice que a la construcción yo le quite un 3% por cada año que haya pasado entre cuando la compré y cuando la vendí. Incluso hay veces que nos llega a salir hasta cero, porque la propiedad es muy vieja y llega a salir hasta que está depreciada al 100%. Pero bueno, suponiendo en el caso que fueran, no sé, 15 años, entonces yo multiplicaría 3% por 15, serían 45%. Entonces el valor de los 200,000 que yo pagué por esa propiedad, se le voy a restar un 45% que es la depreciación y ese será mi nuevo valor. Ahora pues la propiedad ya va a quedar costando muy poquito. Viene un segundo paso que me va a permitir la ley, que es actualizarla a valor real.
Es decir, aplicarle la inflación, esos 200,000 pesos de aquellos años, aplicarle la inflación para que sean pesos del día de hoy. Entonces, con unos factorcitos que se llaman INPC, que son unos numeritos, unos factores, vemos cómo se ha movido la inflación desde aquella fecha hasta el día de hoy para ver cuánto se va a aumentar el valor. Entonces, cuando aplicamos esa actualización, pues a lo mejor ya no cuesta ciento y tantos mil pesos, sino ya cuesta 800 o 900,000 pesos. Es el costo ya comparado a pesos de hoy del 2023. Entonces, ahora sí es cuando haré la comparación de si la voy a vender en 1,000,000 de pesos y a mí me costó ya el valor actualizado 800,000 pesos, pues entonces mi ganancia será de 200,000 pesos. Sobre 200,000 pesos me van a cobrar el ISR. Ahora es muy importante también aquí poner cierto cuidado. ¿Por qué? Porque recordemos que el ISR es un impuesto anual. Se calcula cada año con las ganancias que yo tengo cada año. Entonces, cuando yo estoy vendiendo una propiedad que compré hace muchos años, se entiende que la ganancia no la obtuve en un solo año y sería un poco injusto que me cobraran el ISR como si lo hubiera ganado todo este año. Es decir, como si esos 200,000 pesos me los hubiera ganado en un solo año. Y no fue así, desde que compré la casa hasta hoy me gané esos 200,000 pesos. Entonces, en ese sentido, pues la ley es justa, por así llamarlo, y lo que me permite es que yo divida la ganancia que tuve entre el número de años que pasaron de entre que compré la propiedad hasta el día de hoy. Ese número de años nunca podrá exceder de 20. Me dice la ley que máximo van a ser 20. Entonces, si yo me gané 200,000 pesos y fueron más de 20 años, pues la ganancia que tuve cada año fue realmente de 10,000 pesos. Porque es muy diferente que yo calcule el ISR de 10,000 pesos cada año por 20 años a que calcule el ISR sobre un año de 200,000 pesos, porque lo que haría es que me generaría un costo mucho mayor de ISR, porque recordemos que las personas físicas pagamos conforme a un tarifario que entre más dinero gane, más porcentaje me cobran. Entonces no es lo mismo que me cobren sobre 10,000 pesos por cada año, porque la tasa que voy a pagar, no sé, va a ser del 4 o 5%, aunque lo pague por todos los años, por así decirlo. Es decir, voy a pagar un 4% por cada año que estuve teniendo la ganancia, pero un 4% de los 10,000 pesos. Entonces, pues, estaríamos hablando de 400 pesos por cada año, que aunque lo multiplique por 20 años, pues van a ser 8,000 pesos, ya va a ser muy poquito impuesto. No es lo mismo que me dijeran, calcúlale sobre 200,000 pesos este año, porque la tasa se me va a ir para arriba, voy a pagar, no sé, un 12, un 15%, entonces no sería justo. Por eso es que la ganancia cuando la obtengo la divido entre el número de años, que no va a exceder de 20. Digo, aunque haya comprado la propiedad hace 40 años, el máximo que lo puedo dividir es entre 20. Y lo que me dice es que una veinteava parte de esa ganancia, es decir, la ganancia de un año, yo la sume con mis ingresos que tuve este año, porque este año se supone que es como que el más actual. Y me dice, ok, si traes sueldos, si traes intereses, traes un negocio, lo vas a sumar a tus demás ingresos y me calculas cuál fue el impuesto de este año, es decir, cuál es la tasa que realmente deberías estar pagando impuesto este año. Pues a lo mejor será el 2, el 15, el 30, no lo sabemos. Entonces, una vez que te genero ese impuesto de todos mis ingresos más el ingreso de o más bien la utilidad de un año de esta operación, yo saco el impuesto y saco la tasa que estuvo o que tengo que pagar este año. Por ejemplo, una tasa del 12%, del 15%, dependiendo del monto. Y esa tasa es la que voy a multiplicar por los otros 19 años. Es decir, lo que quiere el fisco es que yo le diga más o menos cuál es mi nivel de contribución normal, por así decirlo. Es decir, normalmente cuánto pagas de ISR tú. Sabemos que podemos pagar del 1 al 35%. Entonces me van a cobrar conforme yo esté pagando mis demás ingresos, por así decirlo. Es decir, si yo de mis demás ingresos estoy pagando ya generalizado un 15%, pues de esta ganancia que tuve por la propiedad me van a cobrar también un 15%. Eso es lo que hace este cálculo, pues de que sea muy justo. Entonces, si yo soy un contribuyente que siempre gano muy poquito y que mi contribución siempre es del 4 o 5% de ISR, entonces la ganancia que tenga de la propiedad me la van a cobrar al 4 o 5%. Si yo soy una persona afluente que traigo ingresos altos y estoy pagando un 34, un 35%, pues la ganancia de esos 200,000 pesos me la van a cobrar al 34 o 35%. Entonces no depende tanto de la propiedad ni de la cantidad de la ganancia, porque si Juan, que gana muy poquito, vende una propiedad y gana 200,000 pesos, a lo mejor él paga con el 4, y Pedro, que vende una propiedad y gana los mismos 200,000 pesos, pero como él tiene un sueldo alto, él paga el 35%. Entonces,
no siempre va en función a la propiedad, sino más bien va en función a la persona, ¿sale? Entonces, aquí que también es una cuestión importantes que debemos saber a la hora de calcular este ISR del vendedor. Bueno, que también puede ser que yo no haya tenido ningún costo cuando lo adquirí. ¿Cómo puede hacer eso? Pues que yo lo adquirí por herencia o por donación, que haya adquirido yo ese bien. Cuando eso suceda, dice la propia ley del ISR, que me voy a ir, por así decirlo, para atrás, es decir, voy a buscar cuánto le costó al que me lo heredó o al que me lo donó para ver y tomar ese valor como que fue el costo. Y aquí también depende mucho porque cuando se hace una donación normalmente, o sea, lo que quiere el fisco es que desde que la propiedad existe o que empieza a tener, pues digamos, vida, se vayan pagando los impuestos conforme se vaya incrementando su valor. Me explico, por ejemplo, si una persona compró una propiedad en 200,000 pesos y luego la va a vender en 400,000, pues a él le va a tocar pagar esa ganancia de 200,000, esa primer ganancia. Pero ahora el inmueble ya tiene un valor de 400 porque alguien ya pagó sobre esa ganancia de 200. Luego, si el siguiente dueño la vende en 700,000 pesos, él paga el impuesto de sus 300,000 que se ganó porque él la compró en 400, la vendió en 700, él paga ese impuesto y ahora la propiedad ya vale 700. Entonces, quien la compre va a pagar los impuestos nada más de 700 para adelante, por así decirlo. Es decir, si la vende en 800, pues él nada más va a pagar entre 700 y 800, nada más va a pagar 100,000 pesos. Entonces, cuando hay una donación, normalmente le preguntan a la persona que está recibiendo la donación que si quiere ya ponerle un nuevo valor a la propiedad o si no se le va a dar ese nuevo valor hasta que él venda. Me explico. Por ejemplo, mi papá compró una propiedad en 500,000 pesos hace 15 años y me la va a donar. Entonces, la propiedad ya no vale 500,000 pesos, ya vale 1,200,000 pesos, por ejemplo. Entonces vamos con el notario y le decimos, señor notario, vamos a donar esta propiedad. El valor ahorita es de 1,200,000. Entonces el notario me va a preguntar, ¿quieres que te la done a 1,200,000 o te la dono a 500,000? ¿Qué situación habría con una y con otra? Si te la dono en 500,000 pesos, no te voy a generar ningún ISR porque no hay ganancia, pero tú vas a tener el costo de 500,000 y si tú la vendes mañana en 1,200,000, pues tú vas a pagar ese impuesto de 700,000 pesos de la ganancia. Y, o la otra opción, ¿cuál es? Que yo te la done ahorita ya a 1,200,000 y esta ganancia de 700,000 pesos, pues la va a pagar tu papá porque es el que está teniendo esa ganancia, por así decirlo, porque él la compró en 500 y ahorita la está cediendo en 1,200,000, entonces él pagaría el ISR de esa ganancia, pero ahorita a ti te la voy a poner ya en 1,200,000 y si tú la vendes mañana en 1,200,000, que es lo que cuesta, pues ya no vas a pagar nada de ISR porque esa propiedad, por así decirlo, su impuesto ya está pagado hasta 1,200,000. Si la vendes en 1,300, 1,400, pues ya vas a pagar sobre la diferencia, sobre 100 o sobre 200. Entonces, normalmente en todas las donaciones, por no querer pagar ese impuesto, pues le dicen, no, no, así déjeme el costo, déjemelo como estaba antes. ¿Qué es lo que sucede después? Que a lo mejor el costo que traía mi papá que me da la donó, pues era de 1960, 1980 y ahorita yo voy a venderla y yo me voy a comer todo el impuesto, desde el de mi papá hasta el mío, porque yo voy a tomar un costo que estaba muy viejito, aunque a lo mejor yo ni había nacido, pero el costo de la propiedad es de 1960 y aunque lo actualice con todo lo que pueda, pues no va a llegar a un costo importante. Entonces yo voy a pagar la utilidad, por así decirlo, de la propiedad desde que se compró hasta la ganancia o hasta el monto que le vamos a poner ahorita. Quien me compre la propiedad, pues él como ya se pagó ese impuesto, pues él nada más va a pagar, si se evalúa en 1,200,000, él pagará después, como decíamos, del 1,200,000 para adelante, ¿no? ¿Y qué pasa si yo vuelvo a donar esa propiedad? Pues otra vez lo mismo. ¿Quieres pagar el impuesto o que lo pague el que sigue? No, que lo pague el que sigue. Y pues ahí se va haciendo la cadenita. Tuvimos un caso de una persona que su papá le donó a su mamá y luego su mamá le donó a esta persona. Esta persona ya iba a vender. Era más o menos un predio como de 8 millones, pero el costo que traía era de 400,000 pesos. Ya prácticamente no traía costo. De hecho, esa es otra cuestión. La propia ley te dice que si el costo es menor al 10% del precio, le pongas el 10%, es decir, te regalan cuando menos el 10%. En este caso así aplicó porque el costo ya actualizado de esa propiedad, porque ya era muy vieja, llegó a 400,000 pesos, ese fue el costo actualizado. Entonces no era ni el 10% de los 8 millones, entonces ahí la ley nos deja que pongamos como costo cuando menos 800,000 pesos, pero de todos modos la ganancia era de
7.200.000 pesos, que como se dividió entre 20 años, pues ya nos dio una ganancia un poquito menor por año para hacer el cálculo, pero de cualquier manera salía un impuesto alto. Entonces, nada más tengamos ese cuidado con el tema del más o menos entender cómo funciona el cálculo o el por qué es así. ¿Qué otra situación es importante revisar? Bueno, que si la propiedad que voy a vender es mi casa habitación, pues recordemos que tenemos derecho a una exención de mi casa habitación cada 3 años. Esta exención no podrá exceder de 700,000 UDIs, que son como 5,5 millones más o menos. Y si excede de ese monto, pues obviamente habrá un cálculo, pero nada más sobre la diferencia. Entonces, recordemos que tenemos ese beneficio. Si el monto no excede de los 5,400,000, pues la operación va a ser exenta. Yo no voy a pagar ISR, nada más cumpliendo con los requisitos que señala el reglamento. Pero también es importante que cuando vendamos una propiedad de esta manera, sí tenemos que presentar una declaración anual, aunque sea una operación exenta. ¿Por qué? Porque eso no me exime de que yo presente una declaración anual. Entonces, tengamos el cuidado de hacer eso. ¿Qué otra situación pudiera suceder también? Que yo haya comprado una propiedad y que luego yo le hice algunas adiciones o mejoras. Entonces, por ejemplo, si yo compré una propiedad, pensemos una casa de interés social y me costó, no sé, 300,000 pesos, pero luego yo le puse otro piso y le puse un cuarto más y le agregué varias cosas. Entonces, pues realmente cuando yo la compré, sí dice la escritura que me costó 200 o 300,000 pesos, pero luego yo le metí otros 300,000 pesos de mi bolsa para hacerla más grande o más bonita. Entonces, pues realmente mi costo no fue de 300, sino que fue de 600. Entonces, aquí en esta parte, pues el código, perdón, la ley del ISR me permite meterle esos otros 300 de costo y me da dos opciones. Me dice, bueno, se puede meter con las facturas que tengas del cemento, de la varilla, todo lo que hayas gastado, que es poco probable que las vaya a tener, ¿verdad? Porque normalmente no tenemos ese cuidado de pedir los FDIs. Si no tengo esos FDIs o esas facturas para poderle comprobar al notario que yo le metí otra cantidad de dinero a la construcción, entonces existe un llamado avalúo de mejoras. Ese avalúo lo que va a hacer es una comparativa entre cómo estaba cuando lo compraste, cómo está ahorita con las mejoras que tuvo y cuánto fue el valor de las mejoras. Y sobre ese valor de las mejoras me dejarán utilizar un 80%. Entonces, si me costó la propiedad 300,000 pesos y el avalúo dice que yo tuve unas mejoras de 300,000 pesos, me van a dejar utilizar el 80% de ese avalúo de 300,000 pesos, porque serían 240. Entonces ya mi costo va a ser de 540,000 pesos. Si yo voy a vender la propiedad en 700, pues yo nada más voy a pagar sobre 160,000 pesos más o menos. Esa va a ser mi ganancia, muy diferente que fuera desde 300 hasta 700. Entonces también sepamos que tenemos ese derecho de utilizar este avalúo de mejoras. Este tipo de cálculos que le estoy comentando es obviamente cuando no nos dedicamos a ser constructores o inmobiliarios que compramos y vendemos propiedades. Porque si fuera el caso que compremos y vendemos propiedades, es completamente diferente, ya sea que seamos personas morales o persona física con actividad empresarial, el cálculo es completamente diferente porque ahí sí, pues es como nuestro negocio, entonces ahí aplican las reglas de las deducciones, de los FDIs, de todo lo que va. Esto que les platiqué ahorita es cuando yo vendo una propiedad y que no me dedico a eso, es decir, que yo soy asalariado, yo tengo un negocio pero de otra cosa, entonces, entonces así no aplicaría. Si yo estoy vendiendo un activo que es mío, es decir, como hace rato poníamos el ejemplo, si yo tengo una zapatería y yo tengo un local en mi zapatería que es mío y voy a vender el local, tampoco aplica estos cálculos que les dije. Es un cálculo completamente diferente porque eso se llama una venta de un activo fijo. Igual cuando yo me dedico a la construcción de manera habitual o al inmobiliario que compro y vendo propiedades, también el cálculo es completamente diferente. Esto será, como les digo, cuando no nos dedicamos a eso, ¿sí? Entonces, pues espero que haya quedado claro los impuestos que debemos de pagar como compradores y como vendedores y que tengamos ese cuidado casi, bueno, siempre que vayamos a una propiedad de que un abogado o un contador o ambos, además del notario, nos revisen estas operaciones. ¿Por qué? Porque nadie va a conocer mejor tu parte fiscal como tu propio contador. Porque a veces pensamos que, oye, pues voy con el notario a que me asesore en el tema fiscal. El notario obviamente conoce de temas fiscales en este tipo de operaciones, pero los conoce de manera general. Es decir, no te va a decir a ti cuál es la mejor opción porque no conoce
régimen fiscal, no conoce tu historia, no conoce tus gastos, no conoce qué va a hacer con el dinero, o sea, todo eso lo conoce nada más tu contador. Entonces, pues, ¿quién te va a dar la mejor opinión? Pues obviamente tu contador, para hacer esa operación. También no nos guiemos a veces de los brokers, porque los brokers, pues obviamente se dedican ellos a la venta de propiedades, no son expertos en tema de cálculo de ISR. Entonces ellos muchas veces sí conocen, sí saben, pero insisto, no van a saber qué va a ser lo mejor para cada persona, porque cada persona tiene una historia diferente, cada persona tiene una situación diferente que nada más su contador conoce, pues que es el que sabe, por así decirlo, su médico de cabecera. Entonces él es el que sabrá cómo hacer la mejor operación. Obviamente nos podemos pedir apoyo sobre los notarios o sobre los corredores, pero sí que siempre su contador y su abogado de cabecera evalúe la operación y la valide que está haciendo todo correcto, porque nos han llegado 1001 casos de una mala asesoría y que luego pues le repercute en problemas o en un pago de impuesto un poquito más alto, ¿no? Muy bien. Entonces, pues eso es todo por el capítulo de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando y ya saben que cualquier duda o pregunta la podemos responder a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho su tiempo. Hasta pronto.